Me dijo recién que no tiene que ver con certeza ni con ni con aciertos. Ni con aciertos, sino con afirmar. Me costó entender esto. Guido Fischer, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Claudia? Gracias. Bueno, ¿qué es esto? Ser asertivo es nuestra manera de comunicarnos y resolver los problemas con los demás. Sí, en realidad es la manera de comunicarnos a la cual todos deberíamos apuntar. La comunicación asertiva, si bien es algo que la psicología y otras ciencias estudian hace muchísimo tiempo, es algo que de alguna manera se puso de moda y se instaló primero en las empresas. Y es algo a lo cual, digamos, a los empleados en general y a todo el personal de grandes empresas se le propone entrenar. ¿Por qué? Porque es un tipo de comunicación que está, digamos, posicionado entre medio de otros dos extremos de formas de comunicación que nosotros en general tenemos, que aprendemos naturalmente. Y las otras maneras de comunicarnos son, una, la pasiva, son las personas que tienen mucha dificultad para hablar de sus sentimientos y de sus pensamientos. ¿Por qué? Porque en general se infravaloran, es decir, tienen poca autoestima. Una baja autoestima. Exactamente, son las personas que uno trata de sacarle lo que le pasa con tirabuzón, ¿sí? Es decir, que trata de instalar una comunicación y porque piensan que si dicen lo que piensan o sienten van a ser rechazados, prefieren no hablar. Ajá. En el otro extremo tenemos aquellos que utilizan una comunicación de tipo agresiva, que creen, digamos, se la creen más de lo que en realidad son, es decir, sobrevaloran su estima, por lo tanto creen que el resto está de alguna manera en una posición inferior. Desde ese lugar su comunicación es automáticamente agresiva, es decir, son comentarios del tipo, vos siempre haces tal cosa, me lo haces a propósito, o sea, se instala algo de orden agresivo. Esto en general uno aprende, tiene que ver con la crianza y con cómo uno va armando dinámicas de relación. Ahora, la comunicación asertiva es una habilidad que todos podríamos aprender. Y tiene que ver con, en primera instancia, respetar claramente, digamos, los propios sentimientos, pero también respetar los sentimientos y los pensamientos del otro. O sea, a partir de ahí, sí, uno está hablando de una autoestima equilibrada. Y hay muchísimas técnicas de comunicación de tipo asertiva. Ya ¿sí? lo creo. Hay una muy simple, como regla mnemotécnica, tiene 4 conceptos que uno puede tener en cuenta constantemente a la hora de comunicar y que tiene que ver con las primeras 4 letras de la palabra descripción o describir. De hecho, que el primer punto que uno tiene que tener en cuenta cuando se comunica con otro y cuando, por supuesto, que se presenta algún conflicto, estamos hablando, por ejemplo, de relaciones laborales, relaciones sentimentales. Cuando hay un conflicto, lo primero que hay que tratar de hacer es describir exactamente qué es lo que está pasando, que a mí me molesta. Por ejemplo, que mi mujer empieza a llegar cada vez más tarde a casa. Ajá. Explico y describo una situación. Después expreso lo que a mí me pasa con eso. ¿Sí? Me hago cargo de que a mí me pasa esto, pero también me hago cargo de que posiblemente yo esté generando algo para que eso suceda. El tercer paso, que es muy importante, es sugerir siempre algo buscando lo positivo. Es decir, yo sugiero tener una charla, a partir de una charla, explicar lo que sucede. Y finalmente también pensar en qué consecuencias positivas me puede traer lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a sugerir. En general, cuando uno se comunica y está en una situación de problema, uno piensa que no va a lograr nada y, digamos, llega a la comunicación pensando en consecuencias negativas o en lo peor. En general hay que describir, expresar muy claramente lo que a uno le pasa, pero también hacerse cargo de lo que uno puede estar haciendo, sugerir un cambio bien concreto y a partir de ahí ver consecuencias positivas que eso puede tener. Se me ocurren 2 cosas, que hay una frase que dice que el que calla otorga, porque uno se calló y deja que el otro actúe o que vaya invadiendo un espacio en realidad, y después que a veces el guardar cosas debajo de la alfombra no conviene a ninguno. Por supuesto. Entonces de esa manera uno aclara el panorama y se siente mucho mejor. Absolutamente, siempre tratando de buscar una buena autoestima, cuando uno aprenda a expresar lo que le pasa de una mejor manera y mejor respeta al otro, más posibilidades tiene de ser asertivo en la manera de comunicarse. Bueno, muchísimas gracias. A vos, Claudia.